Porque el evangelio se basa en eso, creer. El evangelio no se basa en que yo ahora le demuestre dónde está Jesús y te lo muestre. Venga acá, pasa acá adelante, tengo un microscopio aquí y te digo, mira aquí por el ojo, mira el Espíritu Santo. O mira Jesús, mira el poder. No, yo no puedo hacer eso. Porque el beneficio del Espíritu Santo, el beneficio de Jesús, el beneficio del evangelio lo reciben en los que creen. Eso da a entender que esto no se puede demostrar. Esto simplemente se expone, se explica y el resto debe creer. Por eso es que Jesús fue claro. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mira lo que dijo Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ahí no se quedó todo. Lee el otro versículo que al 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego dice Jesús: mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, número uno, dejó el beneficio del evangelio a los que creyeran. Dos, Jesús sabía que no todo el mundo iba a creer. Pero Jesús también dijo que los que no creyeran serían condenados. O sea, que eso no se queda así. Pero los que creyeran serían beneficiados con ser salvos. ¿Me escuchó? Entonces, creer en Cristo es una bendición. Creer en Jesús es recibir su presencia. Creer en Jesús es dar un paso grande. Pero ahora déjeme decirle algo importante. Usted y yo no nos podemos quedar en la iglesia como creyentes y ya. Porque es que el Señor no quiere que tú te quedes como creyente de Él. Porque en nada te estás diferenciando al mundo. Me explico. Si yo salgo allá y comienzo a hacer una encuesta y le digo, ¿quién cree que es Jesús? Muchos me van a decir amén. Pero con el trago encima, peleando con la mujer, cometiendo suicidios, sicariatos, y creen en Jesús. ¿Aló? ¿Tienen fe? Es más, todavía voy a ser más fuerte. ¿Sabías tú que un creyente o una persona en la iglesia que solo se limite a ser creyente y no entienda que es ser discípulo, en nada se diferencia del diablo? Eso sonó fuerte, ¿verdad? Carta de Santiago. Carta de Santiago. Carta de Santiago. Observa acá la Biblia, importante esto. Carta de Santiago. Capítulo 2, versículo 19. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Hermano, coja esta cita, guárdela, estúdiela esta cita. Cuando yo la leí, hermano, esto me trajo un entendimiento impresionante en mi vida espiritual. Santiago capítulo 2, versículo 19. Y le estoy explicando esto porque la doctrina de los apóstoles consiste en lo siguiente: no solamente que yo me quede como creyente en una iglesia, sino que yo tengo que ser discípulo de Cristo. Y los discípulos de Cristo se diferencian a los creyentes en algo importante, y ya vamos a explicar para entrar ya en la segunda parte del mensaje. Entonces, ¿encontró la cita de Santiago? Amén. Bien. Repito lo que dije ahorita. Si una persona se queda en la iglesia solamente siendo creyente de Jesús, yo creo que el evangelio sí, creo que la Biblia es verdad, listo, creo que Dios existe, listo, pero de ahí, y no es discípulo, o sea, no pasa a ser discípulo, escuche, en nada se diferencia al diablo. O sea, en esa área está en la misma condición de los demonios. Ahora, como eso suena fuerte, quiero que lea la Biblia lo que dice con respecto a lo que acabo de citar y entendamos por qué digo eso. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Ajá. Bien haces. Bien, desde ahí. Pregunto, ¿creer en la doctrina de que Dios es uno es bueno o es malo? Respóndame, ahí está leyendo. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Creer en la doctrina de que Dios es uno y que Dios existe es bueno o es malo? ¿Quién me responde? Es bueno, ¿por qué? Ahí lo dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice el texto? ¿Qué responde? Bien hace. Bien hace, es bueno, bien hace, listo. Pero ahora mira lo que va a decir, eso me voló la cabeza. Léelo. También los demonios creen y tiemblan. El texto me está diciendo a mí que los demonios tienen fe. Porque ¿qué es creer? Dime, ¿qué es creer? ¿No es fe? Ok, ahora, lee el contexto. ¿En qué creen los demonios? En la existencia de Dios. Pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Los demonios por creer en Jesús, por creer en Dios, van a ser salvos? No. Entonces, ¿en qué se diferencia un creyente que asiste a la iglesia y solamente se queda como creyente de Jesús, pero no es discípulo? ¿Se diferencia en algo a los demonios? No. Está en la misma condición de ellos. Porque el Señor no vino a esta tierra a buscar solamente creyentes. Él vino a formar, oye esto como lo estoy diciendo, formar, capacitar, entrenar verdaderos discípulos. Vámonos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8.
Hoy en las iglesias hay muchos creyentes, pero pocos verdaderos discípulos. ¿Sabe por qué? Porque hoy la gente no quiere compromiso con el Señor. Hoy la gente no le gusta la enseñanza bíblica. Hoy la gente solamente quiere venir a la iglesia a que le arreglen los problemas, que uno le puede... Ahora, no me malinterprete. Usted puede venir a la iglesia con los problemas. Los ministros, los pastores, los predicadores, mi persona, estamos para orar por usted. No me malinterprete. Pero esa no es la visión del Evangelio. La visión del Evangelio no es que Cristo va a estar solucionando problemas a cada tiempo ya. La visión es que usted y yo tenemos que entender que Él me llamó a mí a ser su discípulo. No que Él sea nuestro beneficiario de milagros y más nada. ¿Aló? Amén. Y ahora voy a decir algo que va a sonar fuerte. Pero vamos a explicarlo con calma para que eso no se vaya a malinterpretar. Sí, yo voy aclarando, pero a veces hay cosas que la verdad cuando se dicen, eso choca. Choca. Está haciendo es para el bien de que no lleguen allá. Sí. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bien, vamos analizando el texto. ¿A quién o qué grupo de personas se está refiriendo Jesús? Contésteme. Los judíos que habían creído en él. Digan conmigo, judíos creyentes. Ahora, ¿estos judíos tenían fe? Claro, y lo dicen porque dice que habían creído en Jesús. Ahora, ¿en quién habían creído? Escuchen, nada más y nada menos que en Jesús. O sea que era una creencia buena. Es un paso impresionante que ellos estaban dando bien. Habían creído en Jesús. ¿En quién tiene usted y yo que creer? En Jesús. Listo. Bien. Pero nótese que esos que habían creído en Jesús, miren lo que Jesús les va a decir ahora. ¿Quién sigue leyendo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. ¿A dónde lo quiere llevar Jesús a ese grupo de creyentes judíos? ¿A dónde los quiere llevar Jesús? A que sean verdaderos discípulos de Él. Ahora entienda. Si está el calificativo verdaderos discípulos, es porque el Señor entiende que hay malos discípulos o que hay falsos discípulos que son creyentes de Jesús, pero que no están siguiendo a Jesús como Él lo espera. Ahora, entendamos esto que es importante. ¿En qué posición estás tú y estoy yo en la iglesia? ¿Solamente me he conformado con ser creyente? ¿O soy verdadero discípulo? ¿O soy discípulo? ¿O soy un mal discípulo? ¿Qué? Pregunto, para autoanalizarnos. Observa, Jesús le dijo, Él quiere enfatizarles a ellos, quiero que ustedes sean mis verdaderos discípulos. Pero ¿qué características le está poniendo Jesús para que ellos sean sus verdaderos discípulos? ¿Acaso no basta con que ellos hayan creído en Jesús? Pregunto, ¿bastó con que ellos hubieran creído en Jesús? No es suficiente. Hermano, usted, sí, se lo estoy diciendo, no es suficiente que creas en la existencia de Jesús. No es suficiente que llegues aquí el domingo tras domingo y ya, entonces llegas a la casa y regresas el domingo. Te preguntan, ¿tú qué eres? Creyente, listo. No, eso no es suficiente, mijo. Cristo no te llamó a eso. Cristo te llamó a ti y me llamó a mí, no a permanecer, seguir siendo creyente, sino ser verdadero discípulo de Él. Amén. Entendamos eso. Ahora, ¿en qué se caracteriza o cuál es el requisito para ser un verdadero discípulo de Cristo? Ahí lo dijo. Sí, ¿cuál es el condicional? Permanecer en mi palabra. Permanecer en la palabra de Cristo. ¿Y qué era lo que hacían los 3,000 personas que habían creído en Jesús, que se habían bautizado? ¿En qué era lo primero que perseveraban? En la doctrina, es decir, en la enseñanza. Porque la meta de ellos es no solamente quedarse como creyentes bautizados en aguas y ya, sino pasar a ser verdaderos discípulos. Y para ser un verdadero discípulo hay que aprender, conocer, dominar, guardar, practicar la doctrina formada por Cristo a través de los apóstoles. Amén. ¿Me escuchó? Amén. No se basta solamente con creer en Jesús. Las iglesias están llenas de creyentes. Le pregunto, ¿tú en quién crees? No, yo creo en Jesús, listo. Pero es que no se trata solamente de eso. Diga conmigo, se trata de compromiso. Le explico lo que le iba a decir ahorita, que dije que iba a sonar fuerte. ¿En qué se diferencia una esposa a un amante?
Ahora nadie opina, nadie dice nada. Aquí nadie conoce que es amante. ¿Ah? ¿Ah? La esposa es la que se Las manda esposas ahí. hablan ustedes, que son mujeres que opinan. Tienen que hablar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, le voy a hablar en términos barracos. De pronto no utilicé el léxico adecuado. ¿Cuál es la diferencia entre la esposa y la querida? La esposa siempre está ahí. La esposa siempre está ahí. ¿Qué más? Y siempre está ayudando, Ajá. siempre tiene a los hijos, los Ajá. cuida, le da la comida, Ajá, lo limpia, atiende y todo. eso. Sí. la carga. Se Y lo la aguanta, otra lleva la persona, carga. ajá, Ya. ¿Y en qué se diferencia la querida? está por rato. Hacer lo mismo. Observe No, esto. no siempre. Bueno, hace una parte de lo que hace la esposa, vamos a ponerlo así. Por una Pero parte. dijiste algo importante, está por tiempo. Está por tiempo. En otras palabras, no tiene compromiso. La querida es la que la persona, o el querido, porque eso funciona para dos partes. Es con quien se llega la persona, se tiene relaciones, se satisface, si se le da plata bien, si no beso y listo, porque hoy algunos quieren vivir de oro de plata, bueno, no sé cómo es eso, pero bueno, ya sabrán ellos. Entonces, pero no hay compromiso, ¿cierto? Ahora, si nos hondamos todavía más al término, eso no es lo que hace la función de una prostituta. La prostituta no tiene compromiso con el cliente. Ella solamente lo satisface por un dinero o por una plata. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Listo. Va a sonar fuerte lo que les voy a decir, pero hay que despertar. Si una persona solamente busca a Cristo por interés, ¿qué cree que está haciendo? Por un beneficio. ¿Ah? Le está costando decir la palabra que tienes que decir, pero tranquilo, yo les ayudo. Escuche, se está prostituyendo. Porque el Señor no se busca por conveniencia, el Señor lo tenemos todos los días. Porque tenemos que convivir con la presencia de Dios en las buenas, en las malas, en todo momento. ¿Y sabes quiénes son esos? Los verdaderos discípulos. Pero ¿sabes tú quiénes se prostituyen? Muchos creyentes. Porque solamente quieren buscar milagros, solamente quieren venir a la iglesia. Claro, les vino el problema, eso no se pierde ni un culto. Les vino el problema, no hay con qué pagar los recibos, que necesito a mi hijo meterlo en la mejor universidad. Tú lo ves aquí de cabeza, ayunando, orando, pero en el momento que el Señor les da el milagro, ya no vuelve más. Son unos prostitutos. Porque tienen al Señor por conveniencia y por interés, no por su presencia y su amistad. Y de eso, había muchos. Juan capítulo 6 te lo muestra claritico. Dice que a Jesús lo seguían por las señales que le debían hacer, o sea, por el interés de los milagros. Vino Jesús, da un sermón de 3 días y la gente tiene hambre. ¿Sabe qué hace Jesús? Bueno, tráiganme los panes, los peces. Se los presenta el Padre, los bendice y todo el mundo a comer, a comer. Ve, ahí comió hasta el mayor comelón. Y la Biblia dice que todos se saciaron. Eso me da a entender que el más comelón comió. Y ahí va el punto, sobraron 12 cestas o canastas de comida, pan y pez. O sea que el Señor allí tiró la casa por la ventana, hermano. Ni que 31 ni que 31 de diciembre. Permítame, esos mismos